En el territorio de Montana, 1885. Clara Albrecht se ajustó el chal de lana, apretándolo más alrededor de sus hombros mientras miraba a través de la ventana empañada por la lluvia de su modesta casa de campo. La tormenta de abril había llegado de repente, transformando el cielo de la tarde en un lienzo de nubes grises y amenazantes. Los relámpagos cruzaban el horizonte, iluminando la silueta del granero donde sus 2 caballos buscaban refugio. Habían pasado 2 años desde el fallecimiento de Daniel, y tormentas como estas aún hacían que la soledad de la viudez calara más hondo. Se volvió hacia su cocina, donde una olla de guiso burbujeaba sobre la estufa de hierro. El pequeño rancho se estaba volviendo más difícil de mantener sola. Pero era todo lo que le quedaba de la vida que ella y Daniel habían construido juntos. Víctor Thorne, el banquero que poseía la mitad de los negocios en Pine Est, le había hecho varias ofertas para comprar sus tierras, ofertas que se volvían menos generosas y más amenazantes con cada mes que pasaba. Un estruendo proveniente del exterior sacó a Clara de sus pensamientos. Tomó el rifle que colgaba sobre la puerta, una necesidad para una mujer sola en esos lares, y salió con cautela al porche cubierto. Otro destello de relámpago reveló una figura desplomada contra un lado de su granero. «¿Quién está ahí?», gritó. Su voz casi ahogada por el retumbar del trueno que siguió. La figura no respondió, pero se movió ligeramente. Manteniendo su rifle listo, Clara bajó los escalones del porche. A medida que se acercaba, pudo ver que era un hombre, su abrigo oscuro brillando con la lluvia y algo más, sangre. «Señor», Clara lo empujó con el cañón de su rifle. El hombre levantó la vista, revelando un rostro curtido por el sol y las dificultades. No debía tener mucho más de 30 años. Con varios días de barba y unos ojos azules penetrantes que la miraban con igual medida de dolor y agotamiento. «No pretendo hacer daño, señora», logró decir, su voz tensa. «El caballo me tiró cuando golpeó la tormenta, me golpeé el costado con algo afilado al caer». Se echó el abrigo hacia atrás para revelar una profunda herida a lo largo de sus costillas. La tela de su camisa oscura por la sangre. Clara dudó. Ayudar a extraños podía ser peligroso, especialmente tan lejos del pueblo. Pero dejarlo desangrarse en la tormenta le parecía una crueldad que no podía tolerar. «¿Puede caminar?», preguntó, bajando ligeramente su rifle. El extraño asintió y se puso de pie con dificultad, haciendo una mueca. Clara mantuvo una distancia segura mientras lo guiaba al granero, en lugar de a su casa. No era tan confiada. Dentro. La luz del farol proyectaba largas sombras mientras Clara lo dirigía a un limpio montón de heno. «Quítese la camisa», le indicó, colocando el rifle a su alcance mientras sacaba vendas y una botella de whisky de un pequeño armario donde guardaba los suministros médicos. «Mi nombre es Elías», dijo el hombre, haciendo una mueca al quitarse la camisa ensangrentada por la cabeza. «Elias Vance. Clara Albrecht». Ella trabajó metódicamente, limpiando la herida con whisky. El hombre siseó pero no se apartó. «¿Qué le trae por estos lares, señor Vance?». «Solo de paso», respondió, observándola con atención. «Me dirijo al norte». Clara asintió, sin presionar más. Cuanto menos supiera, mejor. Mientras le envolvía el torso con vendas limpias, notó otras cicatrices, viejas heridas de bala y marcas de cuchillo que contaban historias de una vida dura. «Debería descansar aquí esta noche», dijo finalmente, poniéndose de pie. «La tormenta es demasiado fuerte para enviarlo herido como está. Pero por la mañana, espero que siga su camino». Elías asintió. Algo parecido al respeto brillando en sus ojos. «Muy agradecido, señora Albrecht. No todo el mundo ayudaría a un extraño». «No ayudo solo por amabilidad», replicó Clara, recogiendo su rifle de nuevo. «Duermo con esto cargado, señor Vance. Recuérdelo».
Mientras ella se disponía a irse, él la llamó: ¿Está su marido por aquí, señora Albrecht? Clara se detuvo en la puerta del granero. Ha pasado 2 años. Solo estoy yo. No sabía por qué le había dicho la verdad, quizás porque mentir parecía inútil con un hombre que quizás no sobreviviría la noche de todos modos. Siento oír eso, respondió él, y algo en su tono le hizo creer que realmente lo decía en serio. Clara regresó a su casa, comprobando 2 veces las cerraduras antes de sentarse en una silla junto a la ventana que ofrecía una vista clara del granero. La tormenta continuaba afuera. Pero no era el clima lo que la mantenía despierta. Era la persistente sensación de que acababa de invitar a problemas bajo su techo. Problemas con penetrantes ojos azules y una historia que no estaba contando. La mañana llegó clara y nítida, la tormenta había arrastrado el polvo que perpetuamente cubría el paisaje de Montana. Clara había logrado dormir unas pocas horas inquietas, despertándose frecuentemente para asegurarse de que la puerta del granero permanecía cerrada. Ahora, con café en mano, se dirigió al patio embarrado. Dentro del granero, encontró a Elías Vance despierto, sentado y examinando su costado vendado. Se veía mejor que la noche anterior, aunque todavía pálido por la pérdida de sangre. Pensé que ya se habría ido, comentó Clara, dejando un plato de pan de maíz y una taza de café a su lado. Y perderme el agradecimiento de mi enfermera, ofreció él, con un atisbo de sonrisa que transformó sus rasgos endurecidos. Además, no estoy lo suficientemente fuerte como para salir herido sin al menos orientarme. Clara lo observó mientras comía, notando cómo, a pesar de su herida, permanecía alerta. Sus ojos moviéndose constantemente, evaluando. Este no era un hombre acostumbrado a bajar la guardia. El pueblo está a unas 5 millas al este, le ofreció. Paine Este es pequeño. Pero tienen un médico que podría revisar esa herida correctamente. Elías negó con la cabeza. Me las arreglaré. Los médicos hacen demasiadas preguntas. El comentario confirmó las sospechas de Clara de que su huésped huía de algo o de alguien. Aún así, él había sido respetuoso y ella no había visto nada que sugiriera un peligro inminente. Como desee, respondió ella, yéndose a atender a sus caballos. Pero debes saber que hoy me dirijo al pueblo. No puedo posponerlo más. ¿Negocios en el pueblo?, preguntó Elías casualmente. Aunque algo en su tono sugería más que un interés pasajero. Clara dudó antes de responder. Asuntos bancarios. Aunque no es de su incumbencia. ¿Dexter Thorne, su banquero? La pregunta detuvo a Clara en seco. Se giró lentamente, encontrando la expresión de Elías grave. ¿Cómo conoce a Thorne? Digamos que nuestros caminos se han cruzado, respondió Elías. El hombre tiene una reputación que se extiende más allá de Paine Est. Está tratando de echarme de mis tierras, admitió Clara, sorprendiéndose a sí misma con su franqueza. Hizo una oferta cuando Daniel murió. Cuando me negué, de repente mis pagos de hipoteca se duplicaron. Dice que había letra pequeña en el acuerdo de préstamo. Elías asintió, sin sorpresa. Thorne ha usado ese truco en 3 territorios que yo conozco. Apunta a viudas y pequeños propietarios, en su mayoría. Consigue la tierra barata. La vende cara al ferrocarril o a las compañías mineras. Parece que sabe mucho sobre prácticas bancarias para un hombre que evita los pueblos, observó Clara, la sospecha volviendo a su voz. Elías la miró fijamente por un largo momento, luego lentamente metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Clara se tensó, pero él simplemente sacó un trozo de papel doblado, que le entregó. Era un cartel de «Se busca», desgastado y arrugado. El rostro que la miraba era inconfundiblemente el del hombre que tenía delante, aunque el dibujo no capturaba la intensidad de sus ojos. Se busca a Elias Vance por robo a banco, asalto a tren y asesinato. Recompensa de 500 pesos, vivo o muerto.
Clara dio un paso atrás instintivo. Su mano moviéndose hacia la horca apoyada en un establo cercano. «Es usted un asesino», susurró. «No», replicó Elías con firmeza. «Ladrón de bancos, sí. El cargo de asesinato es una mentira. Thorne y hombres como él los inventan para asegurarse de que nadie haga preguntas cuando traen cadáveres en lugar de prisioneros». «¿Por qué me muestra esto?», exigió Clara. Con el corazón latiéndole a mil. «Podría entregarlo. Dios sabe que podría usar ese dinero de la recompensa». «Podría», asintió Elías. «Pero apuesto a que no lo hará. No cuando escuche lo que tengo que decir sobre Thorne y lo que ha hecho a gente como usted en todo el territorio». La mente de Clara corría. Debería estar aterrorizada. Debería estar corriendo por su rifle o yendo al pueblo a buscar al Sheriff Brody. En cambio, se encontró de pie, su curiosidad y desesperación superando el miedo. «Estoy escuchando», dijo finalmente. Elías se enderezó, haciendo una ligera mueca por el movimiento. «Dr. Thorne no es solo un banquero. Es parte de un sindicato que está comprando tierras por todo este valle. ¿Saben algo que la mayoría de la gente no sabe? El ferrocarril está planeando una nueva línea de vía y están pagando el precio más alto por las parcelas adecuadas. Y su rancho está justo donde lo necesitan. Por eso no aceptará un no por respuesta». Las manos de Clara temblaron ligeramente. «¿Cómo sabe todo esto?». «Porque hace 6 meses asalté el banco de Thorne y encontré documentos, cartas entre él y ejecutivos del ferrocarril, mapas con rutas planificadas». Los ojos de Elías se endurecieron. «También encontré una lista de ejecuciones hipotecarias que estaba planeando, viudas, en su mayoría. Hombres que murieron en accidentes mineros o por consumo, dejando a las familias vulnerables». La sonrisa compasiva del banquero nunca había llegado a sus ojos. «Incluso si lo que dice es cierto», dijo Clara con cautela, «¿qué importa ahora? No puedo luchar contra Thorne. Él es dueño del Sheriff Brody, del Judge Hawthorne, de la mitad del territorio, parece». La mirada de Elías se encontró con la suya, firme y decidida. «¿Y si pudiera? ¿Y si hubiera una manera de conseguir pruebas de lo que está haciendo, pruebas que se sostuvieran incluso ante sus jueces comprados?» «¿Por qué me ayudaría?», preguntó Clara. La confusión y la sospecha mezclándose con los primeros débiles atisbos de esperanza. «Digamos que le debo una deuda a alguien que estuvo en su posición una vez», respondió Elías. Algo oscuro parpadeando en sus rasgos. «Y yo pago mis deudas, señora Albrecht». Clara estudió al forajido que tenía delante, tratando de conciliar el cartel de «Se busca», con el hombre que no le había mostrado más que respeto. Pensó en Daniel, en sus sueños para su rancho. En el hogar que habían construido juntos y que ahora estaba a punto de perder. «Voy al pueblo», dijo finalmente, «a ver a Thorne como estaba planeado. Necesito tiempo para pensar en todo esto». Elías asintió. «Justo». Pero antes de irse, metió la mano en su bota y sacó un pequeño trozo de papel doblado con fuerza. «Si decide que quiere mi ayuda, deje esto debajo de la gran roca junto al cruce de caminos al regresar. Mis asociados y yo lo encontraremos». «¿Asociados?», repitió Clara, tomando el papel con vacilación. «No viajo solo». «Señora Albrecht», dijo Elías con un atisbo de sonrisa. «Y usted tampoco debería, no contra un hombre como Thorne». Mientras Clara dejaba el granero, el papel doblado quemándole en el bolsillo. Se preguntó si estaba cometiendo el mayor error de su vida o quizás finalmente encontrando una manera de defenderse. La calle principal de Pine Est era un tramo lodoso bordeado de edificios con fachadas falsas, una tienda general, un salón, un pequeño hotel y la imponente estructura de 2 pisos que albergaba el banco y préstamos de Thorne. Clara ató su caballo afuera, alisándose su mejor vestido y ajustándose su gorro. El papel doblado de Elías permanecía en su bolsillo, intacto desde que había dejado el rancho. Había pasado el viaje al pueblo debatiendo consigo misma.
Confiar en un forajido parecía una locura. Incluso peligroso. Sin embargo, la alternativa, perder todo lo que ella y Daniel habían construido, parecía insoportable. Necesitaba más información antes de tomar una decisión así. El interior del banco era fresco y tenue, el único sonido el rasgueo de la pluma de un empleado y el tic-tac de un gran reloj de pared. La puerta de la oficina de Dr. Thorne estaba abierta al fondo, y el hombre mismo apareció en el umbral como si la hubiera estado esperando. Señora Albrecht, la saludó. Su sonrisa profesionalmente cordial bajo un bigote meticulosamente cuidado. Por favor, pase. Clara siempre había encontrado algo inquietante en Thorne. Quizás era la forma en que su sonrisa nunca llegaba a sus ojos pálidos, o como su apariencia impecable parecía fuera de lugar en su pueblo fronterizo. Hoy vestía un traje a medida que debió costar más de lo que la mayoría de los lugareños ganaban en meses. Señor Thorne, reconoció ella, siguiéndolo a la oficina privada. Confío en que ha venido con respecto a nuestra discusión anterior, dijo Thorne, acomodándose detrás de su enorme escritorio de roble. ¿Ha reconsiderado mi oferta? He venido a pedir una extensión de mi pago, respondió Clara, manteniendo la voz firme. El invierno fue duro y... Thorne levantó una mano, silenciándola. Señora Albrecht. Ya hemos hablado de esto. Los términos de su préstamo son bastante claros. Deslizó un documento por el escritorio. Sin embargo, mi oferta de compra de su propiedad aún se mantiene. De hecho, estoy preparado para ser generoso, 3,000 pesos. Eso es más que justo dadas las circunstancias. Clara sabía que el rancho valía al menos el doble de esa cantidad. Incluso sin saber nada sobre los planes del ferrocarril. Y si me niego, la sonrisa de Thorne se tensó. Entonces me temo que los procedimientos de ejecución hipotecaria comenzarán la próxima semana. La ley es bastante clara en estos asuntos. La ley, repitió Clara. Pensando en las afirmaciones de Elías. Dígame, señor Thorne, ¿la ley también cubre la manipulación de acuerdos de préstamo después de que se firman? ¿O la colusión con compañías ferroviarias para beneficio personal? El cambio en la expresión de Thorne fue sutil pero inconfundible, una momentánea dilatación de los ojos. Una ligera tensión en su mandíbula. No estoy seguro de lo que implica, señora Albrecht, pero le aconsejaría precaución. Tales acusaciones podrían considerarse difamatorias. No es difamación si es verdad, Clara replicó, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. Thorne se inclinó hacia adelante, su fachada de civilidad desvaneciéndose. Permítame ser claro. Señora Albrecht. Esto es un simple asunto de negocios. Es usted una mujer sola que intenta manejar un rancho que desafiaría incluso a un ganadero experimentado. Le estoy ofreciendo una salida digna. Le sugiero que la tome. Su voz se volvió más baja, este territorio puede ser peligroso para aquellos sin protección. La amenaza flotaba en el aire entre ellos. Clara se puso de pie. Su decisión tomada. Tendré su dinero para fin de mes, señor Thorne, mintió. Buenos días. Fuera del banco, las manos de Clara temblaban mientras desataba su caballo. La amenaza de Thorne había sido inconfundible, confirmando las advertencias de Elías sobre el carácter del banquero. Mientras montaba su caballo y salía del pueblo, su decisión estaba tomada. En el cruce de caminos, sacó el papel doblado de su bolsillo. Contenía una sola frase, Pastizal Norte, medianoche. Lo guardó cuidadosamente debajo de la gran roca y continuó hacia casa. Preguntándose qué acababa de poner en marcha. Clara se sentó en su porche, con la escopeta en el regazo, observando cómo el crepúsculo se posaba sobre el valle. Había pasado la tarde considerando las consecuencias de su decisión. Al contactar a Elías, se estaba alineando con forajidos, quizás convirtiéndose en uno ella misma. Sin embargo,
La amenaza de Thorne resonaba en su mente, junto con el recuerdo de otros rancheros que misteriosamente habían decidido vender y abandonar el territorio después de rechazar sus ofertas iniciales. Al caer la oscuridad, Clara se dirigió al granero, encendiendo los faroles y preparándose para sus visitantes de medianoche. No había regresado al pastizal norte como había sugerido la nota de Elías, reacia a aventurarse lejos de la seguridad de su hogar. Si Elías y sus hombres querían reunirse, tendrían que venir a ella. Las horas pasaron lentamente. Clara revisó y volvió a revisar su escopeta, escuchando cada sonido llevado por la brisa nocturna. Justo antes de medianoche, lo oyó, caballos acercándose. Moviéndose lentamente, deliberadamente, sin intentar ocultar su presencia. Clara se posicionó cerca de la puerta del granero, escopeta lista. 3 jinetes emergieron de la oscuridad. Siluetas contra el cielo nocturno. Elías los lideraba, su postura rígida, probablemente por su herida en curación. Desmontaron, atando sus caballos a la cerca del corral. Señora Albrecht. Llamó Elías suavemente, veo que recibió mi mensaje. Lo suficientemente cerca, respondió Clara, apareciendo a la vista pero manteniendo su distancia. No soy aficionada a las reuniones de medianoche en pastizales remotos. Un atisbo de sonrisa cruzó el rostro de Elías. Decisión sabia, hizo un gesto a sus compañeros, estos son mis asociados. Finn O'Connell y Sala Stone. Los hombres asintieron en señal de saludo. Finn era más joven que Elías, quizás de unos 20 y tantos, con rasgos afilados y ojos vigilantes. Silas era mayor, corpulento. Con una barba canosa y el aspecto curtido de un hombre que había pasado toda una vida al aire libre. Hablemos dentro, dijo Clara, señalando el granero. No estaba preparada para invitar a estos hombres a su casa. Dentro, a la luz del farol, Elías explicó su plan. Thorne está planeando algo grande, comenzó. Esa lista de ejecuciones hipotecarias que mencioné, su rancho es solo una pieza de un rompecabezas más grande. Está forzando sistemáticamente la salida de cualquiera cuyas tierras caigan a lo largo de la ruta propuesta del ferrocarril. Pero sin pruebas, es solo su palabra contra la suya, dijo Clara. Y sin ofender, pero las acusaciones de un forajido no tendrán mucho peso contra un banquero respetado. Ahí es donde entramos nosotros, dijo Silas, hablando por primera vez. Su voz era profunda y grave. Thorne guarda registros, detallados. Cada transacción, cada trato con el ferrocarril, cada soborno pagado a funcionarios. Finn asintió. Hemos estado siguiendo a Thorne durante meses. Tiene un patrón, guarda sus documentos más sensibles en la caja fuerte del banco. Pero los mueve cada pocas semanas a la oficina de su casa para revisarlos. ¿Y cómo sabe esto?, preguntó Clara escéptica. Porque yo solía trabajar para él, replicó Finn. Su expresión se ensombreció. Era su empleado de confianza hasta que descubrí lo que le estaba haciendo a gente como mi madre después de que mi padre murió. Cuando lo confronté, me despidió y se aseguró de que no pudiera encontrar trabajo en ningún lugar del territorio. Fue entonces cuando me uní a Elías. Clara miró entre los 3 hombres, evaluándolos. Eran forajidos, sí. Pero había una corriente de principios en sus acciones que ella no había esperado. Entonces, ¿qué es exactamente lo que proponen? Thorne va a dar una cena de gala mañana por la noche, explicó Elías. Todas las personalidades notables del pueblo estarán allí, el Sheriff Brody, el Judge Hawthorne, los empresarios. La oportunidad perfecta para que accedamos a la oficina de su casa y encontremos esos documentos. Y donde encajo yo en este plan, usted asistirá a la fiesta, dijo Elías simplemente. Thorne envió invitaciones a todos los propietarios de la zona, ¿no es así? Incluso a aquellos a los que intenta forzar a marcharse. Clara asintió lentamente. Sí, lo hizo. Mantiene las apariencias así. Usted será nuestros ojos dentro, explicó Finn.
Todo lo que necesita hacer es asistir, conversar y asegurarse de que Thorne permanezca ocupado con sus invitados mientras ustedes irrumpen en su oficina, terminó Clara. No es irrumpir si tenemos una llave, dijo Silas con una ligera sonrisa, sacando una llave de latón de su bolsillo. Es asombroso lo que la gente habla en los salones después de unas copas. La ama de llaves de Thorne no está pagando ni de cerca lo que vale. Clara consideró el plan. Era arriesgado. Si la atrapaban, podría perder más que solo su rancho. Sin embargo, la alternativa era casi con certeza perderlo todo de todos modos. Si encontramos esos documentos, continuó Elías, no solo salvará su rancho, sino que podría ayudar a docenas de otros que han sido victimizados por Thorne y sus socios. El gobernador Marcus Reed no es parte del círculo de Thorne, actuaría ante pruebas sólidas de corrupción. Clara respiró hondo. Sí, si acepto esto, quiero su palabra en algo, señor Vance. Nada de matar, ni siquiera a Thorne. Haya hecho lo que haya hecho, merece un juicio. No la justicia de la frontera. Elías mantuvo su mirada por un largo momento. Tiene mi palabra. Esto no se trata de venganza, se trata de justicia. Clara miró a los tres hombres. Un forajido con un código, un antiguo empleado bancario buscando redención y un hombre de la frontera curtido con secretos propios. Aliados extraños en su lucha por mantener su hogar. La fiesta comienza a las 7, dijo finalmente. Estaré allí. Mientras los hombres se preparaban para irse, Elías se quedó un poco más. Gracias por su confianza, señora Albrecht. No está malgastada. No confío en usted, señor Vance, Clara respondió honestamente. Pero ahora mismo, es la única oportunidad que tengo. Eso nos convierte en aliados, no amigos. Elías asintió, respetando su franqueza. Justo. Entonces, mañana por la noche. Clara observó cómo los tres jinetes desaparecían en la oscuridad, preguntándose si acababa de hacer un trato con el diablo o quizás había encontrado a los ángeles que nadie más creía que existieran. Clara estudió su reflejo en el espejo empañado. El vestido verde esmeralda solo se había usado 2 veces antes, en su boda con Daniel y en su funeral. La idea de usarlo en casa de Thorne le dejó un sabor amargo en la boca. Pero era el único atuendo adecuado que poseía para tal ocasión. Se recogió el cabello en un estilo simple pero elegante, como a Daniel siempre le había gustado. Una pequeña parte de ella se preguntó qué pensaría él de su situación actual, conspirando con forajidos contra el hombre más poderoso del condado. Daniel siempre había sido cauteloso, respetuoso de la ley, pero también había creído en la justicia y en luchar por lo que era correcto. Esto es por nuestro hogar, Daniel, susurró a la habitación vacía. El viaje al pueblo fue tenso. Su mente ensayando lo que diría, cómo actuaría. El plan era simple, asistir a la fiesta, mantener a Thorne ocupado y dar a Elías y sus hombres la oportunidad que necesitaban. Sin embargo, Clara no podía sacudirse la sensación de que estaba entrando en la guarida de león. La casa de Thorne se alzaba en una colina que dominaba Pine Est. Una estructura de 2 pisos de ladrillo importado que parecía alardear de la riqueza de su dueño en un pueblo de modestos edificios de madera. Al acercarse Clara, pudo ver carruajes alineados afuera. Faroles iluminando el camino a la puerta principal. Señora Albrecht, la saludó Thorne en la entrada, su sorpresa por su asistencia apenas disimulada. Me complace que haya podido unirse a nosotros. Señor Thorne, Clara reconoció con una sonrisa forzada, decidí que su invitación era demasiado generosa para rechazarla. De hecho, sus ojos se entrecerraron ligeramente. Y confío en que haya tenido tiempo de reconsiderar mi oferta. Lo he estado pensando mucho, respondió Clara evasivamente, pero esta noche no es el momento para los negocios, ¿verdad? Thorne asintió, aparentemente satisfecho. Muy cierto. Por favor,
disfrute. Hay comida y bebida en el salón. La casa estaba llena de la élite de Pine Est, los comerciantes, el mayor Caldwell, el Judge Hawthorne con su esposa mucho más joven y el Sheriff Brody, quien asintió bruscamente a Clara. Notó que los ojos del sheriff se posaban en ella más tiempo de lo cómodo. Una mirada de sospecha que le aceleró el corazón. Señora Albrecht, una voz la llamó. Clara se giró para ver a Eleanor Finch, la esposa del dueño de la tienda general, acercándose. ¡Qué agradable sorpresa! Usted rara vez viene a estas reuniones. Clara se obligó a entablar una pequeña charla, mientras mantenía a Thorne en su visión periférica. Necesitaba asegurarse de que él permaneciera en las habitaciones principales, lejos de su oficina de arriba. Oí que el señor Thorne se ha interesado especialmente en su propiedad, dijo Eleanor, bajando la voz. George mencionó algo sobre procedimientos de ejecución hipotecaria. Clara tragó su irritación. Las noticias viajaban rápido en los pueblos pequeños. Ha habido un malentendido. Confío en que se resolverá pronto. Claro, replicó Eleanor, aunque su tono sugería lo contrario. Es solo que, bueno, manejar un rancho sola no es fácil. Nadie pensaría menos de usted por vender. Antes de que Clara pudiera responder, la voz de Thorne se elevó por encima del murmullo de la conversación. Señoras y señores, si me permiten su atención, la cena está servida en el comedor. Clara siguió a la multitud, encontrándose sentada entre el mayor Caldwell y la esposa del Judge Hawthorne, con Thorne a la cabecera de la mesa. Posición perfecta para vigilar a su anfitrión. Mientras los sirvientes comenzaban a servir una elaborada comida, Clara vislumbró un movimiento a través de la ventana, una sombra cruzando el patio hacia la parte trasera de la casa. Elías y sus hombres habían llegado. Señora Albrecht, llamó Thorne desde el otro lado de la mesa, atrayendo su atención. Ha estado inusualmente callada sobre sus planes para su propiedad. Tengo curiosidad, ¿qué piensa hacer ahora que está sola? Seguramente una mujer de su refinamiento encuentra el trabajo del rancho desafiante. Todos los ojos se volvieron hacia Clara y se dio cuenta de que Thorne la estaba poniendo deliberadamente en un aprieto. Tratando de demostrar a los líderes del pueblo reunidos que ella estaba por encima de sus posibilidades. Vio simpatía en algunos rostros, condescendencia en otros. Encuentro, señor Thorne. Replicó con cautela, que muchas cosas en la vida son desafiantes, el matrimonio, la viudez, mantener la integridad frente a la presión. Pero los desafíos pueden superarse con determinación y los aliados adecuados. Un destello de inquietud cruzó el rostro de Thorne. De hecho, ¿y qué aliados podrían ser esos, señora Albrecht? No sabía que tenía familia en el territorio. A veces, señor Thorne, la ayuda viene de lugares inesperados. La conversación cambió a otros temas. Pero Clara notó que Thorne la observaba más de cerca. Necesitaba proporcionar una distracción, algo para asegurarse de que no abandonara la mesa antes de tiempo. Cuando se sirvió el postre, Clara aprovechó su oportunidad. Señor Thorne, dijo, elevando ligeramente la voz para llamar la atención. He oído rumores de que el ferrocarril está considerando una nueva ruta a través de nuestro territorio. Como alguien con conexiones bancarias, seguramente debe tener información que podría compartir. El tenedor de Thorne se detuvo a medio camino de su boca. Mera especulación, señora Albrecht, nada sustancial. Pero seguramente, como nuestra principal institución financiera. Su banco estaría involucrado en tales negociaciones, ella insistió. El Sheriff Brody se inclinó hacia adelante. Ese es un punto interesante. No he oído nada oficial sobre una nueva ruta. Eso es porque no se ha decidido nada, dijo Thorne con firmeza. Estos proyectos llevan años de planificación. Sin embargo, los valores de las propiedades en ciertas áreas han fluctuado drásticamente, señaló el Judge Hawthorne. Mi empleado mencionó varias compras grandes recientemente.
Thorne lanzó una mirada fría a Clara. Las fuerzas del mercado son complejas, pero le aseguro que si tuviera información privilegiada, por supuesto la compartiría con los líderes de nuestra comunidad. Durante la siguiente media hora, Clara guió cuidadosamente la conversación. Siempre que amenazaba con desviarse del tema del desarrollo y los valores de la tierra, podía ver a Thorne cada vez más frustrado, pero atrapado por la convención social para responder a las preguntas de sus invitados. Finalmente, al concluir la cena y mientras los invitados comenzaban a moverse al salón para tomar brandy y puros, Clara vislumbró una figura deslizándose por el costado de la casa, Elías. Sus ojos se encontraron brevemente a través de la ventana, y él le hizo un asentimiento casi imperceptible. Tenían lo que necesitaban. Señor Thorne, dijo Clara acercándose a su anfitrión. Gracias por una velada encantadora. Me temo que debo irme temprano. La mañana llega rápido para aquellos de nosotros con ganado que atender. Thorne estudió su rostro, pareciendo buscar significados ocultos. Por supuesto. Espero que nuestra conversación continúe pronto, señora Albrecht. Aún hay mucho que discutir sobre su situación. De hecho, sí, replicó Clara, manteniendo el contacto visual. Y creo que las cosas se aclararán mucho muy pronto. Mientras recogía su chal y salía al aire fresco de la noche, Clara sintió una extraña mezcla de euforia y terror. Lo que sea que Elías y sus hombres hubieran encontrado, ya no habría vuelta atrás. Clara llegó al punto de encuentro, una cabaña de trampero abandonada a 1 milla del pueblo. Justo después de medianoche. Su corazón latía con fuerza mientras desmontaba y ataba su caballo junto a los otros 3 que ya estaban allí. La luz parpadeaba a través de la única ventana de la cabaña. Señora Albrecht, reconoció Finn, abriendo la puerta a su llegada. Adelante. Dentro, Elías y Silas estaban acurrucados sobre papeles extendidos sobre una tosca mesa de madera, iluminados por un solo farol. Los consiguieron, dijo Clara, acercándose para examinar los documentos. Todo lo que necesitábamos y más, confirmó Elías, con expresión sombría. Thorne ha estado ocupado. Los papeles detallaban un elaborado plan que abarcaba 3 territorios. Thorne y sus socios, incluido el Judge Hawthorne, Clara lo notó con sorpresa. Habían estado manipulando la compra de tierras a lo largo de la ruta propuesta del ferrocarril durante años. Habían utilizado ejecuciones hipotecarias, amenazas y, en algunos casos, accidentes orquestados para forzar a los vendedores reacios a abandonar sus tierras. Aquí hay una carta de Thorne a los ejecutivos del ferrocarril, señaló Silas, prometiendo la entrega de todas las parcelas necesarias para fines de verano, incluida la suya. Y esto, añadió Elías, deslizando un documento hacia Clara. Es la copia original de su acuerdo de préstamo. ¿Nota algo diferente del que Thorne le mostró? Clara examinó el papel, sus ojos se abrieron de par en par la tasa de interés. Es la mitad de lo que me ha estado cobrando. Y el calendario de pagos, su voz se apagó mientras la ira crecía dentro de ella. Él alteró los términos después de que Daniel murió. Ha hecho lo mismo a al menos 1 docena de otros, dijo Finn. La mayoría de ellos viudas o personas mayores sin nadie que los defendiera. Clara levantó la vista de los papeles, encontrando la mirada de Elías. ¿Y ahora qué? No podemos simplemente entrar en la oficina del Sheriff Brody con esto. Tate está en el bolsillo de Thorne. No, asintió Elías. Pero el gobernador Marcus Reed no lo está. Mason es un hombre íntegro, construyó su reputación limpiando la corrupción en los distritos mineros. El gobernador Marcus Reed viene a Pine Est pasado mañana, añadió Silas. Una ceremonia para la nueva escuela. Thorne y todos sus secuaces estarán allí, actuando como ciudadanos ejemplares. Clara consideró esta información. Entonces, presentamos esta evidencia al gobernador públicamente, donde Thorne no pueda suprimirla. Esa es la idea,
confirmó Elías. Pero hay una complicación. Torne sabrá por la mañana que sus documentos faltan. Sospechará de usted inmediatamente después de sus preguntas en la cena. Enviará al Sheriff Brody a registrar su rancho, dijo Finn. Y también nos buscarán a nosotros. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Clara, de repente consciente del peligro en el que se encontraba. Elías se enderezó, haciendo una ligera mueca por el movimiento que tensó su herida en curación. Protegeremos lo suyo. Esta noche, regresaremos a su rancho. Mañana, cuando Torne se dé cuenta de lo que ha pasado, hará su movimiento y estaremos listos. Está sugiriendo una confrontación, dijo Clara, su voz tensa por la preocupación. Eso no era parte de nuestro acuerdo. No es una confrontación. Es una resistencia, corrigió Elías. Torne no vendrá solo. Traerá a Brody y probablemente a algunos pistoleros a sueldo. Registrarán su propiedad, intentarán intimidarla. Quizás incluso plantar pruebas para justificar su arresto antes de que llegue el gobernador. Pero solo hay 3 de ustedes, señaló Clara. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Elías. En realidad, somos 7. El resto de mis hombres están acampados en las colinas al sur del pueblo. Les envié un mensaje esta mañana. Clara lo miró con incredulidad. ¿Ha estado planeando esto todo el tiempo? ¿Planeando protegerme? Sí, admitió Elías. Le di mi palabra, señora Albrecht. Nada de matar. Pero nunca prometí que no la defenderíamos a usted y a su propiedad de Torne y sus hombres. Silas recogió los documentos con cuidado. Ahora tenemos copias de todo. Los originales irán al gobernador, las copias al periódico territorial y al alguacil federal en Helena. Torne está acabado, añadió Finn. Simplemente aún no lo sabe. Clara miró a los 3 hombres que habían arriesgado su libertad, quizás sus vidas, para ayudarla. A pesar de sí misma, estaba empezando a confiar en ellos, especialmente en Elías. Había un código de honor en sus acciones que le recordaba a Daniel. ¿Qué debo esperar mañana?, preguntó finalmente. Estaremos en posición antes del amanecer, explicó Elías. Escondidos. Pero cerca. Cuando Torne y sus hombres lleguen, usted los recibirá como lo haría normalmente. Solo nos mostraremos si la amenazan o intentan registrar sin una orden judicial adecuada. Y si tienen una orden, el Judge Hawthorne firmaría cualquier cosa que Torne le pusiera delante, se burló Silas. Pero una orden fraudulenta no se mantendrá una vez que el gobernador vea estos documentos. Clara respiró hondo. He pasado 2 años luchando por mantener mi hogar. Nunca pensé que llegaría a esto. A veces la justicia necesita una mano amiga, dijo Elías en voz baja, especialmente cuando la propia ley ha sido corrompida. Mientras cabalgaban de regreso a su rancho bajo el amparo de la oscuridad, Clara se encontró estudiando el perfil de Elías a la luz de la luna. Era un forajido, sí. Pero había más en él de lo que sugería el cartel de «Se busca». ¿Por qué me ayudó realmente?, preguntó ella mientras se acercaban a su propiedad. La verdad, esta vez. Elías permaneció en silencio por un largo momento. Mi hermana, dijo finalmente. Ella estaba en una situación similar a la suya hace 3 años. Viuda. Tratando de mantener su granja en funcionamiento. El banquero local y sus amigos la presionaron para vender. Cuando se negó, su voz endureció, quemaron su granero una noche. El fuego se extendió a la casa. Cuando llegué, era demasiado tarde. La ley no hizo nada. El banquero tenía al Sheriff Brody y al Judge Hawthorne en su bolsillo, igual que Torne. Fue entonces cuando decidí que hombres como ese necesitaban enfrentar un tipo diferente de justicia. Elías se giró para mirarla. No pude salvar a mi hermana, pero puedo ayudarla a usted. En ese momento, Clara entendió que, pasara lo que pasara al día siguiente, ya no estaba sola en su lucha.
mientras la primera luz del amanecer comenzaba a teñir el cielo del este. Llegaron a su rancho, preparándose para la confrontación que determinaría no solo su futuro sino quizás el futuro de todo Paine Est.